Manuel Fernández Álvarez, este jovial y laborioso académico de la historia, se ha volcado durante medio siglo en el estudio de la España del XVI hasta el punto de que confiesa: he convivido más con Carlos V que él mismo con su vida. Fernández Álvarez defiende con absoluta convicción que un historiador debe ser riguroso a la vez que didáctico, y fruto de esa aspiración es un estilo ameno. Frente al mutismo y al secretismo de Felipe II, el historiador pone de relieve la honestidad, transparencia y apasionamiento de su padre, Carlos. El emperador, que siempre fue conocido como Carlos V, salvo en España donde era Carlos I, mantiene una vigencia total en el mundo de hoy porque su objetivo era conseguir una Europa unida. Partidario de la negociación y del pacto antes que de los conflictos bélicos, considerado un rey soldado pero también un emperador viajero y diplomático, Carlos V recorrió varias veces Europa en una época en que cualquier desplazamiento suponía una auténtica odisea. El emperador, señala Fernández Álvarez, inventó de algún modo las entrevistas en la cumbre con otros monarcas o con el Papa. En París, en Roma o en Londres, Carlos V buscó entablar amistad con otros estadistas y favorecer un clima de amistad y de entendimiento. Su biografía está definida por el europeísmo, y buena prueba de ello es su capacidad de hablar en francés, en español, en italiano y en flamenco. Carlos V arengaba a las tropas imperiales o negociaba con los embajadores en varios idiomas, a diferencia sin ir más lejos, de Felipe II, un personaje aislado que solo dominaba el español. Aficionado al estudio de los relojes y de los mapas, Carlos V representa muchos ideales del príncipe renacentista, y bajo su imperio el mundo asistió a decisivos avances científicos y geográficos, entre los que destaca la primera navegación alrededor del mundo, iniciada por Magallanes y culminada por Elcano. Un suceso, subraya el historiador, comparable a la llegada del hombre a la luna. Pero, junto a las luces del progreso, las sombras de las guerras religiosas salpicaron de sangre todo el siglo XVI. La reforma de Lutero, comenta Manuel Fernández Álvarez, fue el problema que más ocupó y preocupó al emperador. Se trataba de un litigio del que no podía zafarse, porque se trataba de una disputa religiosa en la que el Vaticano tenía la última palabra. Pero al mismo tiempo la reforma protestante alumbró una poderosa liga de príncipes alemanes que mantuvieron un constante pulso de poder con Carlos V. Nacido en Flandes y llegado a tierra española de adolescente, Carlos V y España vivieron un proceso en paralelo de enamoramiento tras un comienzo de enfrentamientos a partir de la sublevación de los comuneros. El emperador demostró ser, aclara el historiador, justo y pacífico al limitar la represión contra los comuneros y al exclamar que no hubiera más sangre. La vida y la obra de uno de los personajes históricos más importantes de la historia europea. Carlos V, el emperador, es, sin duda, uno de los personajes históricos que más reclaman la atención tanto de los historiadores como del gran público. Su figura emblemática en una Europa única y distinta, sus acciones bélicas, su actividad como estadista e incluso su vida personal han sido motivo de numerosos estudios. El profesor Manuel Fernández Álvarez era, descanse en paz, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Salamanca y uno de los más destacados especialistas europeos en la figura del emperador. En Carlos V, un hombre para Europa, traza una biografía llena de vida, que contempla todas las facetas del hombre y del político y le hace convivir con otros tantos personajes de sobra conocidos por el lector. De esta forma, el autor logra introducirnos en una de las etapas más fascinantes de la historia europea.